Tenga usted muy buen día, bienvenidos a su segmento Gotitas de Miel, solo en Vea Canal. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un verdadero placer poder estar una semana más con usted y sobre todo para contarle las buenas nuevas que le tengo el día de hoy. Sí, efectivamente el día de hoy en el calendario hebreo se registra un hecho muy importante que, si bien es cierto, se anunció generación tras generación, época tras época, el día de hoy se conmemora algo que se cumplió en, por supuesto, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Así que adentrémonos en estas buenas noticias que tengo para usted el día de hoy. Efectivamente, como hemos venido platicando, y si usted nos ha concedido el favor de su confianza para dejarnos entrar semana a semana a su casa, recordará que hemos estado platicando que según el calendario bíblico, esto es de acuerdo al calendario civil, estamos dando inicio a un nuevo año, pero de acuerdo al calendario religioso, también bíblico, decimos que estamos en la última etapa de las festividades mayores o de las altas convocaciones. Así, déjeme decirle que hoy precisamente se registra el último día de la festividad de Cabañas o Sukkot, porque este último grupo, el grupo dado en otoño, de acuerdo al Levítico 23, se celebran 4 festividades. La primera de ellas, aunque no con nombre bíblico, Rosh Hashanah, que se registra en la Biblia como la fiesta de trompetas o Yom Teruah, que además por su significado tiene otros nombres, se celebra al inicio de año. Recordaremos que hemos platicado que Rosh Hashanah quiere decir cabeza de año. El día 10 del mes Tishri, el cual estamos atravesando, se conmemora la festividad de expiación, de la cual estuvimos platicando la semana pasada, y unos días después, el día 15, empieza la festividad de las cabañas o Sukkot, porque recuerda el hecho de que el pueblo de Israel vivió en cabañas, pero ojo, vivió en cabañas, no cualquier cabaña, sino aquellas cabañas que eran cuidadas por Dios. Y de ahí que entendemos, y los sabios nos dicen, un abrazo muy fuerte, mi querida Ani Muñoz, qué gusto y qué bendición tenerte con nosotros en esta transmisión, que el Señor te bendiga. Y como le estaba contando, los sabios nos explican que, de acuerdo a la lingüística, un ejercicio que no haremos el día de hoy, sí nos explican que 7 eran las nubes de gloria que acompañaron al pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Una nube arriba, una nube abajo, una a la derecha, una a la izquierda, una al frente, una atrás, y a 3 kilómetros de distancia, una que dirigía al pueblo de Israel por qué camino seguir. Esto no es ni más ni menos que una prefiguración, un anuncio de lo que se cumpliría, por supuesto, en Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero es que debemos recordar que también allá en los Salmos, en el Salmo 91, cuando nos vamos al original hebreo, podemos degustar y de verdad que endulzar nuestro paladar con el manjar de la palabra, porque es precisamente a esto que se está refiriendo. Pero además tenemos que hacer una reflexión muy importante, y es que déjeme decirle que se registra en los profetas que se ha anunciado que, por supuesto, sabemos que el Señor mandó al pueblo de Israel a hacer un tabernáculo que era movible en el desierto, y mucho tiempo después el rey Salomón edificó casa para Dios. No que Dios o que esta casa contuviera a Dios, porque sabemos que ni los cielos de los cielos son capaces de contenerle, pero sí ejemplificaban, tipificaban o figurativamente hablando nos anunciaban del que habría de venir. Y por eso los profetas anuncian que la gloria postrera de ese templo sería mucho mayor que la primera. ¿A qué se refiere esto? Pues ni más ni menos, déjeme decirle que Jesucristo mismo, sentado en el monte de los olivos,
les explica a sus discípulos cuando estos, y esto está todo descrito en los evangelios, por supuesto, está en Mateo 24, y dice que cuando se sienta frente al templo y llora por la ciudad de Jerusalén, pero también les explica que ese templo, por supuesto, regresamos hablando de manera figurativa, que le representaba a él, es eso justamente, una figura que anunciaba que Jesucristo iba a morir en una cruz y a los 3 días iba a resucitar, porque textualmente Jesús les dice, este templo que ves, en 3 días lo podréis derribar, mas en 3 días yo lo puedo levantar. Y los discípulos pensaron que estaba hablando literalmente del templo que estaba frente a ellos, pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Porque déjeme decirle que la expresión que se utiliza en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, es Ohel Moed, o la tienda de la cita, cuando nos dice el apóstol que el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Es precisamente la misma expresión que se utiliza y que Moisés usa cuando habla del lugar de encuentro, la tienda del encuentro, el lugar de la cita, cuando Moisés llega a refugiarse en el tabernáculo a hablar con Dios. Así que esta prefiguración del templo, que déjeme decirlo, dicho sea de paso, fue precisamente en esta época, en la época de Sukkot, en la que el rey dedicó este lugar santo para edificar y bendecir un lugar para el nombre de Dios, y de esta razón, así la temática de esta fiesta también recibe el nombre de la fiesta de la dedicación. Es importante que nosotros podamos viajar en el tiempo y ver todas aquellas cosas hermosas que registra la tradición hebrea acerca de esta festividad. Y es que por eso recibe también esta misma festividad el nombre de la época de las luces, o la fiesta de las luces, la fiesta de las naciones. Y yo le voy a explicar por qué. La fiesta de la recolección, la fiesta de la cosecha de las frutas y la fiesta de nuestro regocijo, pero también la fiesta de los Oshanots. Y es que el último día, es decir, un día como hoy, hace mucho tiempo, pasó algo muy importante que yo le contaré a usted en un momento. Pero se llamaba la fiesta de las luces o el tiempo de las luces porque se acostumbraba a encender muchísimas lámparas y hogueras en Jerusalén para que esta, que estaba situada en lo alto, pudiera ser vista por todas las naciones circundantes como una antorcha encendida. ¿Y sabe usted por qué? Porque el profeta Isaías registra que Dios le dijo al pueblo de Israel que sería precisamente eso, luz a las naciones. Así que se hacía una serie de eventos y entre ellos se construía un gran mástil y en la punta se quemaban todas aquellas ropas que habían sido utilizadas por los sacerdotes y los sumos sacerdotes al cabo de un año, para que sirviera como de mecha y esto fuera visto a muchos kilómetros y muchas millas de distancia de Jerusalén. Pero también se llama la festividad de las naciones, y esto debido a que Dios allá en Levítico 23 le mandó al pueblo que hicieran holocausto de 70 animalitos, uno por cada nación descrita allá en Génesis 10. Y esto no quiere decir que como un número exacto sean 70 las naciones que conforman la tierra, pero sabemos que el número 7 y sus derivados son precisamente un número de perfección o de completitud en cuanto a los términos naturales se refiere. Así que sabemos que pasa aquí algo importante. 70 son los holocaustos y luego se vienen disminuyendo hasta quedar 7 holocaustos el último día de Sukkot. Inmediatamente después, la festividad que continúa después de Sukkot es Shmini Atzeret, o el octavo día.
Y aquí pasa también algo importante que yo se lo estaré señalando en un momento. Además se llama la fiesta de la recolección y de la cosecha de las frutas porque era el último tiempo en el cual Israel recolectaba frutas y semillas y era la última cosecha. Sí, efectivamente, como una figuración previa a lo que habría de ser y será, por supuesto, en los tiempos escatológicos. Es la fiesta de nuestro ruego, o Hoshana Rabbah. Y esto tiene relación con las Oshanots. Y si nos vamos al Salmo 118, veremos que en el verso 25 dice claramente: sálvanos ahora, Señor, sálvanos ya, haznos prosperar. Y esto tiene una relación directa, ni más ni menos, con esta fiesta de Sukkot. Pero usted me dirá, ¿por qué nos cuenta todo esto? ¿Qué tiene que ver con el Evangelio? Pues bien, ya le conté que efectivamente esta es una prefiguración de Jesucristo. Y algunos exégetas nos explican que muy probablemente esta sea la fecha en la cual nuestro Mesías, Jesucristo mismo, nació. ¿Por qué? Porque fue el tiempo de la dedicación del templo. Pero además, el día de hoy, es decir, el séptimo día, el último día de la festividad de Sukkot, recibe el nombre de Milhemet Gog y Magog, efectivamente, tal y como usted lo oye, Gog y Magog, y además recibe el nombre, tal y como le conté, la fiesta de nuestro ruego y la fiesta de nuestro regocijo, la fiesta de nuestro ruego o Hoshana Rabbah. Y es que esto, justamente, este día, prefigurativamente hablando, corresponde a Apocalipsis 20, como lo hemos platicado en ocasiones anteriores, cuando se nos explica que Satanás y todos sus secuaces serán lanzados al lago de fuego, esto después de 1000 años de haber pasado atados, mientras que el pueblo de Dios, todos aquellos que hemos creído en el nombre del Dios Todopoderoso de Israel y por supuesto Jesucristo, déjeme decirle que hemos de gozar 1000 años en su compañía, con plena autoridad sobre todo lo creado. Y entonces explican las escrituras, allá en Apocalipsis, que Satanás será soltado e irá inmediatamente a confundir a las naciones. Por supuesto, nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, vendrá y entonces le dará, tal y como dice Deuteronomio, justa retribución en persona. Y también, claro, justa retribución para aquellos que por misericordia hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Ya no para salvación, sino como una recompensa a nuestras obras. Pero si usted recuerda, además, la carta a los Efesios dice que esas obras no nos corresponden a nosotros, sino que fueron ya trazadas, hechas por nuestro Señor para que caminemos en esas obras de justicia. Así que regresándonos inmediatamente al libro de Apocalipsis, vemos que todos los santos rendiremos nuestras coronas al único, a los pies del único que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero regresémonos rápidamente porque el tiempo nos avanza. Y regresémonos, por favor, yo le suplico a usted que me acompañe con la lectura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el verso 37. Y oiga usted lo que sucede acá. Déjeme decirle que esta primera expresión es la que hace una relación directa con el Antiguo Testamento acerca del gran día de la fiesta. Porque sí, así se llamaba esta fiesta, la gran fiesta, y este último día era el gran día. Así que Jesucristo mismo en el templo nos dice lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, es decir, Sukkot, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Por supuesto, él está anunciando
que meses después, próximamente, sería sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que Él habría de morir en esa cruz en la festividad de Pascua para que se cumpliera todo lo que de Él estaba escrito y todo lo que de Él se anunciaba. Pero quiero recordarle nuevamente el verso y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esto hace referencia directa con ese último día de la fiesta, cuando se hacían libaciones. Imagínese usted todos vestidos de blanco, los sacerdotes y el sumo sacerdote iban hasta la fuente, a las aguas vivas de la fuente de, se me fue el nombre, a recoger el agua, ahorita se lo digo en un momento. Y entonces en vasijas o en jarras de plata subían para verter esta agua sobre el altar. Así que vemos que se vertía el agua y el vino al mismo tiempo. ¿Y sabe usted por qué? Sí, efectivamente, esto era una prefiguración del Cordero allá en la cruz del Calvario siendo traspasado por una lanza. Y usted sabe que de su costado, pues como una fuente viva, surgió agua y vino. Pero además, déjeme contarle que este último día de la fiesta se acostumbraba a leer Isaías 12. Y déjeme leerle lo que año tras año se leía en el templo de Jerusalén. Y dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yah, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Oiga lo que sigue. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en todos los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Vea usted qué cosa más hermosa. Así que esto que se decía año tras año en esta celebración anunciaba a ese hermoso día en donde Jesucristo mismo estaría parado frente a todos para que se cumpliese esta escritura que de él se decía frente a sus ojos, ni más ni menos que se estaba cumpliendo algo que se había dicho y anunciado de generación en generación. Pero vea usted además en Isaías capítulo 55, verso 1, dice así, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque se refiere justamente a Jesucristo. Y vámonos ahora al texto de Isaías 52, verso 3. Y dice, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. ¿De quién está hablando? ¿De qué está hablando? Pues sí, claro, de la salvación. Y es que además yo quiero contarle que esto tiene un contexto muy hermoso que está basado en el libro de Cantares. Véngase ahora para estos efectos y mostrarle a usted qué era todo aquello que Jesucristo parado ahí mismo frente al altar les estaba comunicando. Ya vimos que Él es esta fuente de Shiloh, ya se me vino, esta fuente de Shiloh de donde manan aguas de vida eterna. Recuérdese usted que por eso ahí Jesús mismo sanó los ojos de un ciego. Entonces véngase ahora por favor al capítulo 4 del libro de Cantares y vamos a comenzar nuestra lectura en el verso 14 y dice así, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas. Fuente de huertos. Y mire usted lo que dice acá.
levántate, Aquilón, a ver, me estoy saltando, ¿no? Levántate, Aquilón, y ven, austro, y soplad en mi huerto, despréndase sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Así que cuando dice acá en el verso 15, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Déjeme contarle que la palabra Líbano en el hebreo viene del Lebanón y de Lebanim. Y esto, Lebanón, quiere decir altar. Pero además, esto quiere decir blanco. Y entonces, de ahí se deriva la palabra Lebanim, que quiere decir hacer blanco. Así que cuando acá dice fuente de aguas vivas, y ya sabemos de quién está hablando, que corren del Líbano, podríamos traducir de el altar, o estas fuentes que corren del que es blanco y del que hace blanco o el que limpia los pecados, entonces entendemos todo el contexto de la escritura allá en Juan 7. Véngase nuevamente conmigo y entonces entendamos esta hermosa escritura que hoy precisamente estamos conmemorando 2000 años después de que Jesús se parara frente al altar y les explicase que ese altar era una sola prefiguración que hablaba de él, que todo ese templo era una prefiguración que hablaba de él, porque indudablemente la gloria postrera estaba frente a ellos, esa gloria que vino como siervo a morir por todos nosotros, pero que vendrá entonces en su total y completa gloria para que nosotros vivamos con él en toda la eternidad. Y por eso el siguiente día del séptimo día de Sukkot se llama el octavo día, o Shmini Atzeret, o Simchat Torah, el regocijo de la Torah, porque es ahí cuando marca el libro de Apocalipsis y todo el Antiguo Testamento que le da contexto a ese maravilloso y último libro, pues, que nos explica que, si bien es cierto, es una continuidad de la fiesta, porque es octavo, no tiene una relación directa porque en el séptimo día se han hecho multitud de sacrificios, mientras que en el octavo ya solo se hace uno, porque entonces se cumplirá la palabra, todos los pueblos verán que Dios es uno y su nombre es uno, y viviremos eternamente y para siempre con el Santo, bendito sea. Así que leamos ya en contexto este último verso del último día. Y dice, verso 37, Juan 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que el tiempo se nos ha pasado muy rápidamente. La semana entrante confío poderle hablar a usted acerca del octavo día, es decir, el día que, de acuerdo al calendario bíblico religioso, se cumple mañana. Pero que no se le olvide que hoy estamos festejando aquel último y gran día de la fiesta, en la cual nuestro Mesías Jesucristo mismo, Dios mismo, se puso en pie en el templo y nos dijo, vengan y beban, porque hay suficiente agua, aguas que dan para vida eterna. Así que es importante además que yo hoy le recuerde que este jueves tendremos nuestro primer seminario con relación a la festividad de Gog y Magog. Y si a usted le ha gustado esta explicación con relación a la festividad de Sukkot y la relación que tiene con Gog y Magog, déjeme decirle que en el seminario se gozará cuando demostremos evidentemente cómo las escrituras son todas una sola y el mensaje de salvación es uno solo desde Génesis y hasta Apocalipsis. Entenderemos entonces cuáles son aquellos las raíces del conflicto que vemos
de continuo allá en el Oriente Próximo, es decir, Jerusalén contra todas las naciones que lo circundan, ¿cuál o por qué se están peleando de generación en generación? ¿Y cómo va a acabar este pleito entre familia? ¿Tiene la Biblia la respuesta para ello? ¿Será esta la última guerra que está anunciada? Y yo sé que a usted le gusta. Iremos a ver una serie de códigos que nos dan, bueno, esa primicia, y de acuerdo a la Biblia veremos números de dónde estamos situados, qué dice la Biblia con respecto a las profecías de los últimos tiempos y cómo Dios es tan puntual y taxativo que, ¿sí?, nos da fechas. Usted verá, por supuesto, aquellas fechas que a Él en su total y absoluta soberanía y voluntad le place revelarnos. Yo no le quiero decir más, pero no se lo pierda. Si usted quiere asistir, por favor inscríbase al WhatsApp Business. Si está fuera de Guatemala, el área es más 502 56 31 30 31. Estaremos en Zoom, y si puede hacerlo presencial y está aquí en Guatemala, por favor no se lo pierda. De todas maneras, inscríbase al 56 31 30 31 WhatsApp Business del Olivo. Ahí le estarán diciendo todas las instrucciones para que nos pueda acompañar. Y ahora sí, no me queda más que desearle una bendita, muy iluminada fiesta, que la luz de nuestro Mesías alumbre su corazón, su mente, sus ojos, sus oídos, y que pueda degustarse esta palabra, pero sobre todo pueda degustarse de esta salvación tan grande, tal y como lo anuncia la carta a los Hebreos, que no tengamos en poco esta salvación, porque efectivamente estamos en tiempos importantes, tiempos que debemos de discernir para comportarnos de manera tal y como el Señor quiere que lo hagamos. Así que por favor no deje pasar esta oportunidad, y por supuesto la invitación es clara para que la próxima semana, misma hora, mismo día, por supuesto mismo canal, esté en la buena compañía de Bea Canal y las gotitas de miel, que son vida y salud para su cuerpo, vida y salud para su alma, y son palabras de vida eterna. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en una semana.